Bueno, muy bien. Hola chicos, buenos días nuevamente. Volvemos a encontrarnos en esta oportunidad para explicarles la resolución de la actividad de propiedades mecánicas. Yo a ustedes les di el contenido teórico, le pedí que me resuelvan las actividades, algunos me contestaron, otros no. Esto igualmente va para todos, para los que contestaron y los que no. Yo voy a hacer una actividad, voy a resolver la actividad de propiedades mecánicas para que ustedes sepan cuál es el mecanismo de pensamiento que tienen que tener y cómo tienen que hacer la búsqueda de información. Pero no quiere decir que las palabras que yo pongo acá sean exactamente iguales a las que ustedes ponen en sus carpetas, pero sí les van a servir de guía para saber si lo que hicieron está bien o está mal. Así que bueno, vamos a comenzar. En la primera actividad, ustedes tenían que nombrar objetos de la cocina o del dormitorio que estuvieran hechos por un solo material o por dos materiales. Es decir, que tenían que hacer dos listas diferentes. Yo les puse algunos. Hay alumnos que pusieron muchos más y hay otros que pusieron menos y otros que no pusieron ninguno. Yo de todos modos rescaté una mesa, considerando que la mesa es como la de mi casa, de madera, ¿sí? Las sillas, exactamente igual. Algunos dirán, no, pero en mi casa las mesas tienen almohadones y tienen madera y tienen hierro. Bueno, entonces esa silla justamente o esa mesa no va a ir como ejemplo, irá otra cosa como ejemplo. La mesa, la silla, un cubrecama que está hecho de tela, una cortina, las hornallas de la cocina, una canilla metálica, las tapitas de la luz que son de plástico, en algunas casas pueden ser distintas, pero bueno, en la mía las tapitas de la luz, donde están las llavecitas para prender, apagar y los enchufes, son de plástico. Así que yo consideré las tapitas de la luz. Esas están constituidas por un solo material. Por dos materiales la ventana, el marco de madera, de aluminio, de hierro y los vidrios que contienen. Un velador que generalmente son, bueno, de metal con la pantalla de vidrio o de plástico o de tela o de algún otro material. El foco de la luz tiene el vidrio de arriba y tiene toda la parte de la rosquita, ¿sí? Que es metálica. Una puerta con el picaporte, podemos considerar cualquier puerta, una de aluminio con picaporte de acero, una de chapa con picaporte de aluminio, una de madera con picaporte de bronce. Entonces por eso les agregué con picaporte, porque la puerta puede ser toda de madera, o toda de chapa, o todo de aluminio, o todo de PVC, pero los picaportes son de otro material, por eso se los aclaré. Un placar, que generalmente los placares tienen, bueno, manijita, tienen o algún borde metálico, tienen si son de puertas corredizas, para poder correr, tienen algún borde, un agarramano o algo que es metálico. Bueno, en el caso de los que tengo yo, están constituidos por dos materiales, melamina, por ejemplo, y metal. Un perchero puede ser un perchero que la base sea de madera y los ganchos sean metálicos, o madera revestida en cuero y de metal los ganchos. Eh, Pueden estar hechos de diferentes materiales. Ustedes pueden haber puesto otros, pero guíense siempre pensando en cuántos materiales constituyen. Si yo, por ejemplo, digo una cama de madera, bueno, podría ser que tenga todos los bordes de madera y la parrilla de madera y estaría bien también, ¿sí? Algunos me pusieron como constituidos por dos materiales, un colchón perfecto, un colchón tiene resortes, eso lo aclararon, metálicos y tiene tela y tienen otros componentes de relleno adentro. En el punto 1b yo les daba un cuadro donde ustedes tenían que poner materiales que sean frágiles, resistentes, rígidos, plásticos, blandos, duros,
no de los que había puesto acá. Tenía que poner eso si quería y algunos otros. Pero ojo, que muchos cometieron el error de poner cuerpos no materiales. Objetos pusieron algunos. Entonces, los objetos no van. Por ejemplo, yo no puedo poner cuchara de madera. No, porque estoy pidiendo solamente materiales. No estoy pidiendo cuerpos. Entonces tengo que pensar de qué está hecho eso que yo me imaginé. Ese objeto que yo pensé, que yo vi, tengo que pensar de qué está hecho. Por ejemplo, supónganse que ustedes me pusieron mesa de madera. Bueno, acá lo que me interesa es que pongan madera, no mesa. ¿Sí? El objeto acá no me interesa, porque yo estoy pidiendo clasificación de materiales. Y en el tema anterior vimos que los cuerpos son los que tienen forma y los materiales son los que constituyen a los cuerpos. Así que bueno, en eso tengo que pensar. ¿De qué están hechos? Así que yo armé una lista. Ustedes pueden hacer una parecida, pueden hacer una diferente, no tiene que ser exactamente igual. Cuando pienso en materiales frágiles, pienso en materiales que se rompen. Cuando se caen, por ejemplo, se rompen. Y entonces yo acá les coloqué el vidrio, la cerámica, objetos de cerámica o un piso hecho de cerámica, si yo lo tiro se rompe, si lo golpeo muy fuerte también. Los ladrillos, la cáscara de huevo, que esta vi que lo pusieron en algunos de los ejemplos, alguien puso cáscara de huevo. Un acero con mucho carbono, ya les explico. El diamante, uy, ¿cómo? ¿El diamante no era duro? Sí, es duro, no se raya, pero si se cae, se parte. Así que el diamante podría ser. El yeso cuando está seco, porque cuando está húmedo yo le puedo dar forma y no se quiebra, pero cuando está seco se cae y se rompe. Y yo acá les había dicho que ya les explico lo del acero con mucho carbono. El acero es, me dio calor, el acero es una aleación. Las aleaciones son mezclas, generalmente mezcla de metal, pero también puede ser de metales y no metales. En este caso, el acero se fabrica con hierro y carbono. Cuando tiene mucho carbono y en proporción al hierro, el acero es de mala calidad, ¿sí? El acero de mucho carbono es un acero de mala calidad. Es decir, se puede utilizar para algunas cosas, pero no se puede utilizar para fabricar cosas muy resistentes como puentes, por ejemplo. Como para darles un ejemplo, el Titanic, aparentemente, uno de los problemas que tuvo es que fue fabricado con un acero con mucho carbono, un acero de baja calidad que hoy no pasaría los controles y no respondería a las normas IRAM. Es decir, que el acero con el que fue hecho el Titanic hoy no podría ser usado para construir ese objeto por lo menos. Pero bueno, puede ser utilizado para construir objetos que no sean en los que no sea tan importante la resistencia, por ejemplo. Entonces, por eso lo puse dentro de los materiales frágiles. El acero es una aleación que está hecha con hierro y carbono. Puede tener mucho carbono o poco carbono y cuanto menos carbono tenga, mejor es la calidad del acero. Así que eso es dentro de los materiales frágiles. Luego tenemos los materiales resistentes. ¿Cuáles son los resistentes? Aquellos que, bueno, resisten temperaturas, humedad, resisten algunos golpes, no muchos, pero algunos. Pueden estirarse algunos y no se rompen. Y entonces acá le puse que la madera podría ser resistente, pero bueno, cuando uno analiza la resistencia, tiene que ver resistente a qué, ¿sí? El acero es un material muy resistente, el diamante también lo es, y la seda de araña, que alguno me la puso en la actividad, como respuesta a la actividad. Ustedes imagínense, bueno, la seda de araña es como la seda del gusano de seda. La seda del gusano de seda hace ovillitos, el gusano de seda, ovillitos tan chiquititos de los que se sacan metros de hilo de seda. Y cuando uno las tira y las
quiere romper y cortar con la mano, no puede, porque son sumamente resistentes, ¿sí? Bueno, con la seda la seda de araña pasa lo mismo. Materiales rígidos. Que el material sea rígido no quiere decir que no se pueda doblar, por ejemplo. Pero es durito. Entonces usted acá por ahí le llama la atención a alguno de los materiales. Si yo digo algunos metales, sí, son rígidos. Pero los puedo doblar, los puedo plegar. Y sí, fijémonos en el hierro. Vamos a comprar a algún negocio hierro para construcción y le pedimos que nos plieguen los materiales. Entonces, de una chapa lineal de hierro nos dan un material plegado. Es decir, que es rígido, queda duro, queda con la misma forma, solo que lo puedo doblar. Que sea rígido no quiere decir que no le puedo dar alguna determinada forma, ¿sí? Por eso, algunos metales como el hierro son materiales rígidos. El cartón, entonces dice, pero el cartón es blando, sí, es blando, pero al mismo tiempo es rígido, porque yo lo puedo doblar en partes. Saquen una caja, un pedazo de cartón de una caja e intenten abollarlo todo. No van a poder, pero doblarlo y plegarlo, sí. ¿Por qué? Porque es un material rígido. La madera también, el vidrio también es un material rígido. La rigidez entonces tiene que ver un poco con la estructura, con la forma y con la propiedad que tienen de mantener una determinada forma, aunque trate de plegarlo, de darle alguna otra forma distinta de la que tiene cuando está plana. Materiales plásticos. Bueno, que sea plástico no quiere decir que tengo que poner todos los plásticos que existen. El PVC, el PET, no sé, polivinilo, poliestireno, poliuretano, No. Cuando me refiero a materiales plásticos me refiero a la plasticidad que tienen los materiales, esto de poder darle una forma determinada y eso ocurre con la goma, como el caucho el que uso para fabricar la goma de las zapatillas, ¿sí? Entonces, el caucho, que forma parte de la goma, no me refiero únicamente a la goma de borrar, algunos plásticos, no todos los plásticos se pueden moldear fácilmente, algunos necesitan de temperaturas muy elevadas, otros de temperaturas más bajas. En general los materiales plásticos se pueden moldear a temperaturas bajas. Hay algunos plásticos especiales que no. La arcilla, cuando está húmeda, que yo la utilizo para fabricar cerámica, le puedo dar la forma que quiero, ¿sí? Es decir, que es plástica, la puedo moldear, le puedo dar la forma que quiero a la arcilla cuando está húmeda. Una vez que está seca, ya no. El hule es ese plástico que yo utilizo para cubrir la mesa, por ejemplo. Voy y compro en las casas de tela un hule para la mesa. Tienen un plástico arriba y una tela abajo como una felpita. Bien, el hule es un material que yo le puedo dar la forma, lo puedo arrollar, lo puedo enrollar, lo puedo plegar. Bueno, le puedo dar la forma que quiero, puedo estirarlo un poquito y vuelve, no hay problema. El hule es un material plástico. El látex, el de los guantes de lavar los platos, el de los guantes de los médicos, el de los globos, el de las banditas elásticas que yo les mostré en la explicación anterior. Dentro de los materiales blandos está la arena, el plástico, la madera. ¿Cómo rígido, blando? ¿Qué es? Bueno, es un material blando. No todas las maderas son blandas, pero algunas más que otras. Son blandas porque yo las puedo marcar, las puedo rayar, ¿sí? Una esponja, ahí sí se dan cuenta que es blando. El algodón, una tela. El grafito es el que se utiliza para fabricar la mina de los lápices. Se llama carbono grafito. Hay muchos tipos de carbono. El diamante también es una gran cantidad de carbonos. Y el grafito es otra gran cantidad de carbonos puestos de distinta manera. Sin embargo, el diamante es el más duro de todo y el grafito, blandito, una mina del lápiz, yo la puedo partir fácilmente. Es decir, que es un material blando el grafito. El yeso, pero cuando está húmedo. Cuando está húmedo yo puedo meter los dedos, se van a marcar, ¿sí? Y cuando está seco, se quiebra, es frágil. Es decir, que dependiendo del estado en el que esté, va a ser de una manera o de otra. Y por último, nos quedan los materiales duros. Los materiales duros son aquellos que no se pueden rayar con nada, son los más
bueno, ellos rayan a todos los demás. Yo les había dicho como material el más duro de la escala de Mohs al diamante. En realidad hay uno que es el wolframio, que es un metal también llamado tungsteno, que se utilizaba mucho. ¿Vieron las lamparitas cuando venían con los filamentos adentro? No las de bajo consumo, no las halógenas, las LED, sino las las de antes, que tenían el vidrio transparente y todo un filamento metálico. Ese filamento metálico era de wolframio o tungsteno, muy buen conductor de la electricidad. Y es el más duro de todos, le sigue el diamante en la escala. Bueno, y luego el acero es duro porque no se puede rayar, el hierro, la cerámica. Agarren un cerámico ustedes y pásenle una uña, pásenle un cuchillito, si está esmaltada y todo, ¿no? El hormigón que se utiliza para fabricar los puentes son materiales duros. El cuarzo forma parte, se lo utiliza bastante para la parte de electrónica, pero también hay pisos de granito, que muchos pusieron granito. Hay pisos de granito. El granito está formado por cuarzo, mica y feldespato. El cuarzo es la piedra negra, la mica es la que tiene brillito y el feldespato es la piedra rosita. Las mesadas suelen estar hechas, las negras por ejemplo, suelen tener bastante cuarzo. Bien, esta era la actividad 1A y 1B. Ahora voy a hacer un cambio de pizarrón para seguir explicando el resto. Bien, en la actividad 2 ustedes tenían que hacer algo parecido pero con útiles escolares. Útiles escolares que tuvieran un material. En la actividad 2 había punto A, B, C y D. Yo acá puse el A y B, los demás lo vamos a ir leyendo de la computadora. En el punto A tenía que nombrar útiles escolares formados por un material y por dos materiales. Bueno, yo puse, algunos de ustedes también pusieron, goma de borrar, un compás. Hay algunos que tienen compás de plástico y otros que tienen compás de metal. Bueno, yo puse el compás de plástico. Esperen que necesito prender la computadora para ver después lo que sigue. El compás de plástico o de metal. Pero mientras tengan todo plástico o todo metal, está hecho por un solo material. Entonces alguno me dirá, ay señora, pero el mío tiene de las dos. Bueno, entonces no va en esta lista, va en el de abajo, ¿sí? En la que tiene dos materiales. Eso depende de lo que cada uno tenga. Yo puse como formados por un material también los ganchos de las abrochadoras. Las maquinitas para abrochar tienen ganchitos, que más adelante después le pregunto de ellos. Una regla, que algunos pueden tener una regla de plástico, otras de madera. Ese de plástico puede ser flexible o puede ser rígido. Las banditas elásticas, ¿sí?, que suelen tener ustedes, y los papelitos esos que tienen para señalar, que me pusieron el nombre y tuve que salir a buscar. ¿Qué es esto? Bueno, no sabía el nombre de, creo, los papelitos que utilizan ustedes para señalar, para marcar distintas cosas que vienen de colores. No sé, Stinab, Stinhab, no sé cómo se llama ya. Bien, que en realidad es la marca. Formados por dos materiales, yo les puse nada más que el lápiz, que tiene madera y tiene la mina. La mina, recuerden que recién les dije que estaba formada por grafito. Y les puse el sacapunta, ustedes podrían poner otros más, que está formado por metal y plástico. ¿Por qué me quedo en esto nada más? Porque bueno, porque si no, no me alcanzan los pizarrones para escribir todo. La idea es decirles a ustedes cómo lo tienen que pensar y que ustedes agreguen lo que les parece que está bien. En el punto B, ustedes tenían que ver de esos materiales cuáles eran blandos, cuáles frágiles y cuáles elásticos. De los que yo puse acá, un material blando es la goma de borrar, ¿sí? Es decir, que yo puedo hundir los dedos, marcarla con la uña, es un material blando. Y fíjense que el compás, por más que tenga plástico o tenga metal,
ninguno de los dos es blando. Alguno me puso la boligoma. Bueno, el envase es de plástico y es un plástico blando. Ahí también lo podría poner como ejemplo, ¿sí? En cambio, la tapa no es tan blanda como el recipiente que contiene el pegamento. Dentro de los materiales elásticos que muchos en la cartuchera no vamos a tener, puse las banditas elásticas. Las estiro y vuelven, las estiro y vuelven. Y dentro de los materiales frágiles puse la mina de los lápices, porque la mina de los lápices se quiebra fácilmente. Se me cae el lápiz y se quebró la mina. Entonces, ese es un material frágil. En el punto C, déjenme que me fijo en la computadora cómo seguía la cosa. Ténganme un poquito de paciencia, por favor. En el punto C, yo les digo, ¿hay alguno de los objetos que tienen un material maleable? Y después tengo que pensar en la brochadora, ¿qué propiedad se observa en los ganchitos de la brochadora? Bien, acordémonos que la maleabilidad es una propiedad de los metales y es la propiedad que tiene de doblarlos, darles una forma característica. Así que todo aquello que tenga metal y que tenga una forma característica, como por ejemplo en el compás, como por ejemplo en el sacapunta, la parte metálica con la que ustedes sacan verdaderamente la punta. Pueden tener un sacapunta de plástico, pero para sacar punta tiene que ser de metal. Entonces, esa parte metálica es un material maleable. Entonces, todo lo que hayan puesto que tenga metales son materiales maleables, porque es propio de los metales. Y luego les digo que piensen en los ganchos de la brochadora. ¿Vieron que los ganchos de la brochadora son unos alambrecitos que vienen de esta manera y que después cuando los abrocho me quedan así, ¿no es cierto? Bien, estos son como hilos o alambres de metal. Entonces, ¿qué propiedad se ve en un metal cuando yo puedo hacer hilos o alambres? La ductilidad. Esa es la propiedad que veo y eso es lo que tenían que contestar. Vamos a la otra. La 3 dice, ¿por qué si un vaso se cae al suelo hay mayor probabilidad de rotura si es de vidrio que si es de plástico? Bueno, facilongo, chicos. El vidrio es frágil y el plástico no. Los plásticos más duros son más frágiles que los plásticos blandos. Pero en general el plástico comparado con el vidrio no es un material frágil. Entonces el vidrio se rompe y el plástico no. En la otra les pregunto, en la B del punto 3 dice, ¿por qué si un vaso de metal ¿por qué si el vaso es de metal se abolla y no se rompe? ¿Por qué es maleable? Bueno, puede ser, sí, porque es un material blando, relativamente blando, depende del metal con el que esté hecho, pero porque es maleable y con el golpe se le puede dar una forma diferente. En el otro, y por más que se rompa, se abolla, cambia la forma, pero no se rompe. Eso tiene que ver con la maleabilidad. Y el punto 4, que sería el último, dice, ¿qué propiedad de los materiales utilizarías para fabricar la cabeza de un martillo? Y la de un globo, y la de un anillo de plata. Bueno, para fabricar un martillo, la propiedad que utilizo es la tenacidad. Yo con el martillo puedo golpear, que no se va a deformar. Es un material tenaz, ¿sí? Y es muy resistente, es duro y es tenaz, ¿sí? Si yo tengo que fabricar un globo, ¿qué voy a usar? Látex, para que se pueda estirar cuando lo inflo y cuando le suelto el aire vuelve a su estado anterior. Entonces utilizo un material que sea elástico para fabricar el látex. Y para fabricar un anillo es de plata, la plata es un metal, tengo que darle una forma característica, entonces para poder darle la forma utilizo, por ejemplo así, yo para dar esta forma parto de un trozo de plata, la puedo cortar, la puedo moldear, le puedo dar forma, la puedo moldear, entonces esa es la maleabilidad. Algunos pusieron ductilidad, puede ser también
porque hay algunos anillitos que están hechos con hilitos, con así decoraciones con hilitos de metal, y bueno, en ese caso utilizo la ductilidad, que son las dos propiedades características de los metales. Bueno chicos, espero que hayan entendido la explicación. La idea era aclararles algunas de las cosas que ustedes pusieron. Ojo, no confundir cuerpo con material. Cuando pido material es solo de lo que está hecho. Cuando pido cuerpo es lo que veo, es el objeto. Así que a terminar quienes no han terminado, a presentar los trabajos, a corregir quienes pueden tener alguna duda después de esto, revean el trabajo que hicieron y fíjense si hay algo que corregir. Y bueno, nos veremos en la próxima explicación. Y yo les iré mandando además actividades en el tiempo que sea necesario. Gracias chicos y adelante, vamos con esta cuarentena que tenemos que pasarla de la mejor manera posible y que sirva para algo, que sirva para aprender, que sirva para vincularnos en casa bien con la familia, con los seres queridos, que sirva para comunicarnos con los amigos de una manera diferente. Así que chau chicos, un beso, nos vemos en la próxima.